Amén, es una alabanza de mucha gracia. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar también. La resurrección nos volvió a crear a nosotros. Hoy voy a compartir la palabra con el título de Testigos de la Resurrección de Cristo. Hoy es el domingo en el que en el que conmemoramos la resurrección de Cristo. Nosotros conmemoramos varios momentos como cristianos, cuando el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo, las primeras cosechas. Pero la verdad es que esta resurrección de Cristo, este tiempo, conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque esto es algo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento para la salvación de todos nosotros. Y nosotros, lo que pasó en Génesis 3, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y de esto nos sacó Dios, nos volvió a crear. Por eso el estar en la iglesia, el poder venir a la iglesia, nosotros tenemos que tener esta seguridad y esta seguridad de que Jesucristo resucitó por nosotros. Si nosotros vivimos con esta seguridad, nosotros tenemos que vivir con esta seguridad. Yo espero que ustedes vivan sabiendo que Jesucristo les dio vida eterna a cada uno de ustedes. Y sepan que todo lo que están viviendo es algo que es momentáneo. Por eso es que nosotros somos diferentes. Cuando se entiende esto, es diferente. La oración es diferente. La devoción, la forma en la que vivimos, oramos, todo es diferente. Las personas que no tienen seguridad de esto, todo es difícil, no tienen la fuerza, no tienen la fe. Están en oscuridad porque no pueden entender esto. Y por eso yo espero que ahora que estamos celebrando este día de resurrección, todos tengan esta seguridad. Y esto es algo muy especial porque ninguna otra religión tiene un día de resurrección. Esto solamente lo tiene el cristianismo. Esto también es uno de los... Esto está diciendo que eso nos está mostrando que el cristianismo no es como una religión más de este mundo. Hay un teólogo que dijo lo siguiente: estamos viviendo en la era de la resurrección, que empieza por la resurrección de Cristo y termina con la resurrección de quienes reciben la salvación. Estamos viviendo en una época de la resurrección. Esta es la última. Nosotros estamos viviendo con la seguridad de que cuando Jesucristo vuelva, vamos a ser resucitados con Él. Por eso el vivir con esta esperanza de gloria en Dios es la mejor bendición que podemos tener. Nosotros en la palabra que vemos, la palabra del día de hoy es una de las primeras es la primera predicación que hizo el apóstol Pedro. Y él sigue siendo un ejemplo para nosotros. Nosotros la semana pasada vimos como Jesús, así como Jesús había prometido, Él vino el Espíritu Santo vino en el Pentecostal. Se cumplió esta promesa, vino sobre 120 personas y sobre todos ellos recibieron el Espíritu Santo.
Yo espero que cada semana nuestra iglesia de Won sea como el Pentecostal. Que no haya una persona que no reciba salvación, que no haya una persona que no sea conmovido por la obra del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que todos reciban esto cada semana. 어떤 상태냐? 국가에서 수배 대상자들이 예수를 따르는 예수를 죽이고 난 후에 예수 따르는 저것들 다 죽여야 된다. 수배 대상자들이었어요. 언제 체포될지 모르는 상태에 있었습니다. 그런데 이들이 마가다락방에서 성령 충만 받으니까 모두 다 이 두려움에 있었는데 싹 다 사라지고 이 성령에 이끌려서 놀라운 말씀을 선포합니다. 겁없이 튀어나와가지고 밖으로 튀어나와가지고 베드로와 11 사도가 함께 뭐라 그랬죠? 소리 높여 이르되 숨어있던 사람들이 성령 충만 받으니까 완전히 달라져 버렸어요. Después de que los apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo, todo el temor que tenían a predicar la palabra de ese tiempo, por la persecución, todo se fue quitado y empezaron a proclamar la palabra de Dios. Empezaron a proclamar la obra de Cristo. La palabra de hoy dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por medio de la resurrección fue la confirmación de que Jesús es el Cristo. Ese es el punto central de lo que Pedro estaba hablando. El punto es que Jesús resucitó. La razón por la que Pedro predicaba que Jesús era el Cristo y que estaba aprobado es porque había resucitado. Si vemos en el versículo 32, él dice: a este Jesús resucitó Dios. Nosotros tenemos que saber que la resurrección de Cristo es mi resurrección, que por medio de que Jesús vive, nosotros ahora vivimos. Y por eso Pedro también nosotros Pedro vio la resurrección de Cristo y se aferró al nuevo pacto, a la nueva misión dada por el Señor. Y esto no es algo que tenían que vivir, la forma en la que tenían que vivir los discípulos de ese tiempo solamente, sino que nosotros ahora tenemos que vivir así. Nosotros por el Espíritu Santo podemos ver y experimentar las mismas cosas que ellos experimentaron en ese tiempo. Nosotros hasta el momento que Jesucristo vuelva, tenemos que proclamar y sin ningún temor, con toda la seguridad de que Jesús es el Cristo. Nosotros estamos vivos, nosotros tenemos que saber que el solo nosotros tenemos que saber que nosotros ya estamos muertos y vivimos con Cristo. Nosotros no podemos seguir viviendo con los mismos estándares que vive la gente que está en el mundo. ¿Qué comeré? ¿Qué haré? No. Nosotros tenemos que ser testigos de la obra de Cristo solamente. La resurrección de Cristo. El título de hoy es la resurrección de Cristo. El ser testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros realmente tenemos que experimentar. Para que una persona sea testigo, realmente tiene que experimentar lo que está testificando, realmente tiene que creer lo que está testificando. Por eso yo espero que reciban la palabra de hoy durante toda esta semana, mediten en lo que vamos a recibir el día de hoy.
Que digan, ah, yo soy realmente, que sean conmovidos y entiendan que son testigos de Cristo. No, no es que digan, ah, esto es algo de todos los años. Ah, otra vez es el día de la resurrección. Porque pasó otro año, no. Yo espero que realmente entiendan que es esto. Y que todos los creyentes de la iglesia Yewon este año puedan saber que la resurrección de Cristo es mi resurrección, es mi esperanza y que es la garantía de la obra perfecta de Dios. Que Dios es la garantía de que Dios nos está guiando hasta el día que muramos. ¿Dónde hay una persona que pueda tener esta seguridad? Miren las personas que les está yendo, que parece que tienen todo, que les está yendo bien. Siempre están en dificultades, no hay nada garantizado. Pero nosotros como iglesia de Yewon, yo espero que todos disfrutemos y seamos conmovidos por la obra de la resurrección. ¿Y hasta dónde tenemos que testificar esto? Hasta las 237 naciones. Yo espero que este sea el día en que reciban esta palabra. Primer punto, el establecimiento del pacto de Dios. Versículo 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nosotros la semana pasada vimos el tiempo, vimos como después de que en el Pentecostal vino el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, todos empezaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido y empezaron a proclamar las maravillas de Dios a todos los judíos que habían venido por todos los judíos de la diáspora. Empezaron a hablar de las maravillas de Dios en cada uno de sus idiomas. Y en el momento en que empezaron a hablar así, ellos nunca habían aprendido estos idiomas, pero habían personas de todos los países y todos empezaron a entender. Toda esta diáspora de judíos empezaron a entender y estaban completamente maravillados, sorprendidos. Estaban experimentando una obra maravillosa del Señor. ¿Y esto qué es lo que está mostrando? Que está simbolizando y está mostrando está recordando cuando se construyó la Torre de Babel, porque había diferentes idiomas. Durante la construcción de la Torre de Babel no había forma de pararlos. Y ellos querían tener una torre que fuera más alta que Dios, que llegara al cielo. Y entonces ellos, ¿cómo se atrevían a hacer eso? Y ellos querían subir. Entonces cuando Dios vio para que ellos no... Dios hizo que ellos se repartieran. ¿Y cuál fue la forma de que Dios los repartiera, los dividiera? En ese momento, hasta ese momento, solo había un idioma. Solo había un idioma. Pero por la construcción de la Torre de Babel, Dios hizo que cada uno hablara diferentes idiomas. Entonces, todos empezaron a hablar diferentes idiomas. Entonces, obviamente, tiene que haber comunicación para que pueda haber una construcción. Y no pudieron comunicarse. Y ahora todas esas personas que hablaban su propio idioma empezaron a convertirse en diferentes naciones. En ese tiempo también se creó el coreano. El coreano, la escritura sí la creó un rey, pero nadie sabe. ¿Quién inventó el coreano? Nadie sabe, ¿cierto? Fue en ese tiempo. El rey Sejong lo que creó fue la escritura. ¿Quién creó el coreano? ¿Cuándo se creó el coreano? Fue en el tiempo de la Torre de Babel. Ah, ¿no me creen? Hay muchas personas que no creen en la Biblia. Hay que creer en lo que dice la palabra. Fue en el tiempo de la Torre de Babel.
그래서 지금 오순절이라는 이 시간표 한 자리에 모이는데 그 흩어져 있던 사람들이 Por eso, en el tiempo del Pentecostal, 다 하게 되니까 todas estas personas que habían sido separadas, que habían sido esparcidas, empezaron a escuchar del Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? Jesús es quien ha solucionado todos nuestros problemas. ¿Qué pasa cuando una persona escucha este Evangelio? Cualquiera puede convertirse en hijo de Dios. El que escuche el mensaje, reciba el mensaje de Dios, puede ser hijo de Dios. Esto es una restauración espiritual. Este es un tiempo de restauración de la unidad. Por medio del establecimiento del Espíritu Santo. Esto, lo que estaban experimentando, era lo que es predicar el Evangelio hasta el final de la tierra. Si nosotros vemos la palabra de hoy, había muchos también judíos que no podían entender el significado espiritual de lo que estaba sucediendo en ese momento y estaban diciendo que ellos estaban embriagados. Entonces por eso Pedro sale y empieza a hablar del Pentecostal. Y empieza a predicar sobre el significado de esto. Y en el versículo de hoy él dice, era la tercera hora. Y él dice, era la tercera hora. Eso quiere decir que era la mañana, las 7 de la mañana. 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana. Si lo hicimos en el tiempo de orar a las 9 de la mañana. Y ese era el momento en que todas estas personas, estos discípulos estaban orando fuertemente. Entonces él está diciendo, no es por el alcohol, sino es porque se estableció y se cumplió la palabra de Joel 2:28. Si nosotros vemos el versículo 16, él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Pedro, que había recibido la llenura del Espíritu Santo, le está proclamando que esto que pasó es la llenura, el establecimiento del pacto de Dios, el cumplimiento del pacto de Dios. Él está diciendo, esto no es algo accidental, no es algo que pasó porque sí, sino es algo que ya estaba prometido desde el Antiguo Testamento y ahora se estableció, ahora se cumplió. Él está usando la palabra, está citando la palabra de Joel. Y está diciendo que esto es sobre todos. Y también muestra que son todas una bendición que disfrutan todas las generaciones. Por eso dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero esta palabra no es lo que nosotros pensamos como profecía, visión o sueño. La profecía no es adivinar qué va a pasar en el futuro, sino es saber que la palabra de Dios se va a establecer en el momento en que nosotros hablamos de la palabra de Dios, de lo que está por venir, de lo que es la palabra de Dios, estamos profetizando. Si lo decimos en una forma más sencilla, es vivir una vida del pacto CVDIP. La C es el pacto en inglés. La B es la visión. Es un lugar en donde se establece la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo es establecido, esa persona empieza a vivir una vida CVDIP, empieza a vivir, a ver la palabra establecida.
porque sueña esta palabra, porque profetiza esta palabra. CVIP의 삶이 어떤 삶이에요? 생명이 살아나는 체험을 하게 된다. Entonces, ¿qué es 이 불신자가 una palabra 예수 영접하고 CVDIP? ¿Qué es una vida 구원받는 CVDIP? 재창조의 재창조. 이 부활의 선물 준 거예요. 그 사람의 부활을 영생의 부활, 뭐 부활 다 같이 하죠. Es una vida donde se está experimentando, donde por medio de esa vida se experimenta la obra de Cristo, la verdadera, la vida de Cristo realmente. 다 해요. 믿어납니다 하는데 영생이냐 영벌이냐 그렇게 바뀌어집니다. 누구나 다 그렇게 이 놀라운 CVDIP를 영계 모든 성도들. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Won puedan realmente experimentar lo que es vivir como una vida de CVDIP. Es algo que lo puede hacer cualquier persona, porque para eso está el Espíritu Santo, para que lo que es imposible para nosotros sea posible. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, que la llenura del Espíritu sea sobre mí. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo ya está con nosotros y ya nos está obrando, guiando. Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no podemos ver la guía del Espíritu Santo. No, por eso no podemos estar tan ocupados. Yo espero que todos reciban la guía del Espíritu Santo. Es que si ustedes viven bien, van a ser millonarios. Hay muchas personas que siempre están descansando y hay otras personas que están trabajando todo el tiempo y no logran tener para vivir cada día a día. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo es quien hace lo imposible posible. Y por eso el versículo 21 dice que todo el que invoque el nombre de Dios es salvo. 성육신과 십자가 사건 부활 성천으로 이어지는 예수님의 지상 사역은 궁극적으로 하나님의 약속이 Por medio de lo que vemos en el versículo, por medio de la resurrección de Cristo, toda la promesa de Dios fue cumplida por completo. Todo se cumplió, porque Jesús vino, Jesús resucitó, todo se cumplió. Eso es lo que está enfatizando Pedro en este momento. También ahora que ya el Espíritu Santo ya fue establecido, ahora ya se puede ir a las 237 naciones a proclamar esto a cada lugar. Hay un predicador que se llama Henry Martin y él dice que el Espíritu de Jesucristo son las misiones, y entre más nos acercamos al Señor, más empezamos a tener un corazón hacia las misiones. ¿Qué pasa? Entre más nos acercamos a Dios, hay dos cosas que empiezan a surgir. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las misiones y el evangelismo. En el momento en que nosotros, entre más hablamos con Dios, entre más tenemos una comunicación profunda con Dios, más empezamos a tener un corazón hacia las misiones. Es que hay mucho tiempo, es que no hay nada que hacer, es que me sobra tiempo. ¿Es así? Miren a los discípulos no tienen absolutamente nada. No tenían nada. Sin embargo, entonces, ¿quién puede ir hasta el final de la tierra a cumplir la palabra, a proclamar? Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que creer, solamente tenemos que tomar la decisión. Es el Espíritu Santo quien hace la obra. Por eso, nosotros que estamos en este primer año de las misiones, espero que todos desafíen y que estén en comunicación con Dios. Nosotros la siguiente semana vamos a tener la ceremonia de nombramiento para los ancianos de las 237 naciones. Yo espero que nos reunamos juntos y todo esto es hacia las 237 naciones. Todos estos ancianos ya tienen una nación.
기도 제목 같이 줄만 서면 돼요. 같이 쫙. Hay personas que pueden decir, es que yo no puedo, ya estoy muy viejo, ya no puedo viajar. Entonces pueden tomar los temas de oración y empezar a orar juntos. 가든지 못 가든지 상관없이 No importa, no se trata si vamos o no vamos, lo que vamos a hacer es a empezar con la oración. Vamos a orar. No importa si vamos, nosotros vamos a orar. 우리가 어떻게 알아요? 바쁜 위기를 어떻게 알아요? 기도하는 겁니다. 기도하면 하나님이 원하시면 문 열어주신다. En el momento en que nosotros empezamos a orar, Dios empieza a abrir puertas. 여러분 다 이제 기도하러 책자 다 줬습니다. Por eso es que nosotros tenemos un libro, hicimos un libro de las 237 naciones donde los temas de oración y las situaciones de cada uno. Es que yo no sé de tal país, pues busquen el libro, en ese libro está todo. Y si ven ese libro y oran con esto, ya está todo. O es que porque no tienen dinero no pueden orar. Es porque no tienen tiempo no pueden orar. No, espero que realmente oren por esto. 성교의 마인드도 성교의 메시지도 비전도 없이 설치는 것보다 조용히 기도하는 그 사람은 더 기뻐하실 수 있어요. Una persona, lo que más le agrada a Dios, que diga, Señor, yo no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo salud, pero Padre, estoy orando por estas naciones, estoy orando por esto. Esto es lo que más le agrada al Señor. 여기서 그야말로 마음속에 담지도 않고 거부하면 안 된다니까. No hay ninguna razón para que nosotros nos rehusemos a las misiones mientras estemos vivos. Por eso que es tener una posición en la iglesia, que es ser anciano. Es que, wow, qué título, wow, anciano, wow, diácono. Eso no es para esto. Es porque en el campo en el que yo vivo, la vida de Cristo. En el momento en que estemos trabajando, en el que estoy en mi hogar, ese es el campo, aunque sea ocupado. ¿Alguien ha emprendido? Nadie ha tenido un tiempo, nadie hay una oficina? Entre más ocupado es, entre más cosas hay, más la palabra de Dios se puede experimentar. Hay un campo. Si dice que no hay, si dice que no lo puede hacer, es porque no tiene fe, es porque realmente no ha creído esto. Aunque porque no hay tiempo, quiero que haga, que le dé mucho tiempo. Porque tiene mucho trabajo, entonces no tiene tiempo. Quiere que ayude a que no esté ocupado, a que tenga tiempo. Descanse, lo ayuda a que descanse. Ahorita hay muchas personas que también están enfermos, hay muchas personas en urgencias que quieren ir a un lugar y no pueden ir. Pero ustedes tienen salud, pueden venir en 2 pies a la iglesia. Espero que estén agradecidos. Hay personas que les duele tanto la espalda que no pueden estar de pie, que no pueden hablar. Pues yo espero que ustedes experimenten que Dios está con ustedes, que sepan que su vida no es suya, sino es del Señor. Dios pregunta lo que ustedes tienen de quién es realmente. No, yo espero que ustedes sigan creyendo en esto. Que ustedes digan, Señor, que en oración le digan, Señor, que mi corazón arda por las misiones, que mi corazón arda por tu obra, que mi corazón arda por predicar tu evangelio. Y ahora que estamos en mes de abril, es el mes de las misiones. Y hay diferentes tipos de eventos alrededor de las misiones. Yo espero que todos participen y pongan su corazón en esto. Yo espero que todos los creyentes, esto es una obra de arte del Espíritu Santo. Yo espero que todos experimenten esto, que todos crezcan en esto. Nosotros juntos,
임마누엘 누리면서 mientras disfrutamos la unicidad, mientras disfrutamos de Emmanuel, 생명 살리는 것과 직결됐다는 사실을 범인이 que ustedes puedan experimentar 운동의 주역들 다 되시기를 por medio de los tres movimientos, siendo los líderes de las figuras principales de estos tres movimientos de la iglesia, pueden experimentar la obra del Espíritu Santo. Segundo punto, la fe de David en la resurrección. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. El punto central de la primera predicación de Pedro era la resurrección y la redención y resurrección de Cristo. Y el punto central de todo esto es que todo está bajo la absoluta soberanía de Dios. Eso no es algo que podía pasar, sino que ese es el único camino. Esto ya estaba establecido así. Sí, Jesús. El hecho de que por medio de que Jesucristo estuviera muerto en un momento pudiera vencer eternamente la muerte, muestra la autoridad y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Génesis 3, por medio de lo que pasó en Génesis 3, que estábamos destinados a un camino de destrucción, Jesucristo, nosotros no teníamos ninguna forma de salir de esto. No había ninguna solución a esto. En el momento en que una persona nacía, ya estaba ya era destituido de la gloria de Dios, ya era pecador. Ese pecado no podía ser quitado. Y entonces por eso es que cada año, cada tiempo tenían que ir y dar ofrendas y poner su pecado sobre el animal y este animal moría en el lugar de ellos. Ellos eran limpios. Pero esto era temporal. Entonces tenían que ir otra vez y otra vez tenían que atraparlo. Y cada vez que cometían un pecado tenían que hacer esto. ¿Por qué? Porque no era absoluto. Esto no solucionaba el problema fundamental. Por eso Jesucristo, Él por completo, de una sola vez, limpió todo el pasado, presente y futuro de la humanidad. De una sola vez Él pagó el precio. Todo. Todo el pecado que hice. Por medio de esa cruz, así como morían antes los corderos, Él fue a la cruz y pagó ese precio. Y esto muestra el amor y la autoridad de Dios. Si vemos en Hebreos 2, 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso el Satanás, los demonios, nada importa. Amén. Porque en nuestro corazón está fluyendo la sangre de Cristo en la cruz, por eso nada más importa. Nosotros fuimos completamente libres, hechos libres por la obra de Cristo. Lo más maravilloso de esto es que la prueba de que todo fue terminado, de que fue una solución completa a nuestros pecados, es la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo está con nosotros. Hay resurrección, por eso ni siquiera la muerte da temor. Porque a veces nos hablan de muerte y nos da miedo, pero no. Todo el mundo tiene temor frente a la muerte.
pero nosotros no. 있는 사람. Porque ¿quiénes? Quienes tienen la resurrección de Cristo en 그래서 ellos. 십자가 지금 죄에서 해방, 죽음에서 Por eso nosotros sabemos que fuimos libertados de la muerte, que fuimos, sabemos, incluso si estamos muriendo, podemos cantar y decir, estoy yendo al cielo, estoy yendo al cielo. Amén. 사람이 이렇게 이별하면 순간 눈물은 나지요. 왜 부모가 돌아가신데 왜 가족이 Cuando nosotros entendemos esto, pero ¿por qué mi familia muere? ¿Por qué pasa esto? No lloren porque están yendo al cielo. Porque entonces Satanás entra con pensamientos. Ah, no creen. 슬픔이 잠깐 있지만 그거 가지고 Obviamente hay dolor por un momento, pero seguir llorando y otra vez llorando y seguir llorando 영생 안 믿는 사람이 es porque no creen en la vida eterna. 가서 잔치 속에 예수님과 Tienen que saber que van al cielo y van a encontrarse con Cristo, van a encontrarse todos, porque lloran. Tienen que alabar a Dios. Tienen que alabar. 그만큼 우리는 죽으면서 해방되고 A este punto nosotros fuimos liberados de la muerte. En el momento en que creemos en Cristo, no tenemos por qué tener temor de la muerte, 천국을 가는데 porque estamos en la vida eterna, entramos a la vida eterna. Vamos al cielo. 완벽하게 부활하심으로 완벽하게 사망을 끝냈어. 그래서 Por eso el 사망이 Señor 더 이상 perfectamente venció la muerte y perfectamente resucitó. En Romanos 6, 8 al 9, Pablo dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 예수 그리스도의 부활이기 때문에 우리는 Por la resurrección de Jesucristo, nosotros ya no somos enseñoreados por la muerte. 25절로 31절까지 En el versículo de hoy, Pedro, del 25 al 31, él cita el Salmo 16 y habla de la resurrección de Cristo, la obra de Cristo. Vamos a ver el versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David vio la resurrección de Cristo desde antes. Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar Jesús y que iba a resucitar. Él sabía todo esto. Y por eso es que él vivía con una fe de la resurrección. Si nosotros vemos bien en Hechos 4:25 dice que por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si nosotros vemos en Mateo 22:43 dice, él les dijo, pues como David en el Espíritu les llama Señor, diciendo, señalan esto. Todo esto. Ya lo sabía David. Por eso nosotros tenemos que saber la importancia del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, todo esto fue por medio, David lo entendía por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos la guía del Espíritu Santo y vivir. Si nosotros decimos en una palabra, la vida de fe que vivía David por el Espíritu Santo era gozo. Él en su corazón tenía gozo. No tenía nada más que gozo en su corazón. Porque él sabía la obra de Cristo, porque él sabía la resurrección. Él vivía en gozo. Cuando una persona entiende esto y vive disfrutando esto, la vida es completamente diferente. Cuando realmente somos llenos por esto, vivimos diferentes. Yo espero que siempre estén gozosos, espero que siempre estén en agradecimiento. 정도의 모습 보면 저분 은혜 받은 사람이구나. 참 은혜 충만하구나. 얼굴 보면 알아요. 은혜 못 받았구나. 장아찌를 씹었구나. A veces cuando vemos a alguien que no es tan gozoso, no puedo recibir gracia. No, sean llenos de la gracia de Dios. No importa en qué entorno estén, siempre estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es mi resurrección.
Esto es verdad. Aquí, cuando nosotros meditamos en eso, se restaura el verdadero gozo, el verdadero agradecimiento, la verdadera esperanza. Si nosotros vemos en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es lo mismo. Todas las personas que habían sido muertas por Adán, ahora todos viven por Cristo. Hay un teólogo muy famoso de Australia, Leon Morris, y él dice, el poder, él dice, este teólogo dice, el poder que resucitó a Jesús a Jesucristo no es historia. Esto es algo que sigue pasando. Este poder sigue resucitando. Nosotros tenemos que experimentar esta llenura y esta llenura de la resurrección, de este gozo de la resurrección 24 horas, todos los días. Y espero que así como Pedro en el versículo 31 hablaba de esto, ustedes puedan levantarse y seguir siendo testigos de la resurrección de Cristo. Conclusión. Hay un libro que hablaba no es hay un libro que se llama que no es un problema que tenemos que abrazar, sino es un misterio que debemos experimentar. Entonces, en este libro está este libro dice que la mariposa, antes de ser mariposa, todo es un problema, todo es difícil, pero para una mariposa todo es maravilloso. Todo se ve lindo. Nosotros tenemos que tener como este entendimiento de una mariposa. Nosotros ya no somos lo que es la mariposa antes de ser mariposa, sino que somos como una mariposa donde todo se ve, toda situación se ve bien. Así es esta es una diferencia completamente diferente entre una mariposa y lo que es antes de ser mariposa. Todo se ve completamente diferente, todo, aunque sea lo mismo, todo es diferente. Lo mismo pasa con una persona cuando tiene la fe y no la tiene. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, podemos vivir una vida como una mariposa. Las situaciones que no podemos solucionar por medio de nuestras fuerzas, los problemas, hay muchos problemas que no podemos solucionar con nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Sin embargo, si nosotros nos levantamos como testigos de la resurrección, todo se vuelve en pinturas, todo se vuelve obras de arte. Antes de la llenura del Espíritu Santo, Pedro le falló a Jesús. Pedro cometió muchos errores. Sin embargo, desde el día de la llenura del Espíritu Santo, Pedro se convirtió como una mariposa. Nada se volvió un problema, todo dejó de ser un problema. El mensaje, él empezó a proclamar el mensaje de la resurrección. ¿Y cuál es el resultado de esto? Hoy, el día de hoy, 죽음을 무릅쓰고 나가서 예수가 그리스도라고 외쳤더니 3,000명이 그냥 죽게로 돌아오는 현장 변화에 증거가 나왔어요. 놀랍죠. 3,000명이 하루아침 돌아왔다. 큰 초기의 부흥이란 겁니다. 이 역사가 우리 교회도 일어나면 1만 성도 출석. 아멘. 8부 예배
Si nuestra iglesia experimenta esta llenura, la iglesia se va a llenar. Vamos a tener 8 cultos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién? Dios, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos. El Señor lo obra, pero cada uno de ustedes es una figura central de esta obra. Estos 3 movimientos, aférrense a los 3 movimientos de la iglesia y experimenten, desafíen en el pacto. A estas personas el Señor les da la llenura del Espíritu Santo. Desafíen para experimentar esto. Así fue en Hechos. Yo oro para que todos los creyentes de acá desafíen en el pacto, que todos experimenten el poder de la resurrección y que realmente en sus corazones se levanten torres de guardia para las naciones. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, el día de la resurrección, te pedimos que todos los creyentes sean levantados como testigos de la resurrección, que todos sean torres de guardia, que sean las 4,000 torres de Seúl, de Ganso, de todo el mundo, que seas tú levantando esta obra en esta iglesia, sin importar qué situación, qué dolor o qué situación esté pasando, que podamos ser como una mariposa, sobrevolar sobre todo esto y tengamos la gracia para esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.